Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué gusto poderlos ver. O sea, por este medio, por este canal que estamos transmitiendo ahorita, aunque lo van a ver ustedes más tarde, pero para nosotros es un gusto poder estar una vez más aquí. Espero que se encuentren bien todos, en compañía de su familia. Espero que la hayan pasado bien este fin de año, que hayan podido estar con sus seres queridos. Eh, Cada vez que acaba un año, pues uno reflexiona y uno se pone a meditar y pues en este año se fueron muchos seres amados. En esta parte, pues tuvimos pérdidas muy dolorosas que nos entristecen y bueno, sabemos que la vida continúa, pero de alguna manera pues hay ese pesar, ¿no? Pero pues le agradecemos a Dios por todo ello porque pues de alguna manera hemos visto la mano de Él, fortaleciéndonos, animándonos, eh, confiando en que también lo está haciendo con ustedes y lo ha hecho con ustedes en todas las áreas. Nuestras oraciones por ustedes, hermanos, es que Dios los siga fortaleciendo, ayudando, perdón, supliendo cada necesidad en sus vidas y que podamos realmente seguir confiando en Él. Que vivamos, como dije el apóstol Pablo, confiados en Él siempre, siempre, siempre. Y bueno, pues les deseamos una vez más que este año sea de gran bendición para ustedes, que pues todo lo que ustedes anhelan en su corazón, los deseos de su corazón sean concedidos por el Señor conforme a su voluntad y que podamos conocerle más. Eh, Cada año siempre es un reto, ¿no? Creo que para muchos el poder tener ideales, poder tener metas, objetivos, así como también es una reflexión de lo que ha pasado anteriormente o el año que dejamos. Siempre es bueno a veces meditar y es algo que a veces no hacemos con frecuencia o no nos damos ese tiempo. Tenemos vidas tan ocupadas a veces, tenemos vidas tan, tan agitadas muchas veces que cuando acaba un año pues regularmente estamos pensando, ¿no? En lo que vamos a hacer el siguiente año, ¿no? Y pues a lo mejor disfrutar los últimos momentos del año. Pero sí es bueno siempre meditar en lo que hemos hecho, sobre todo nosotros como cristianos, ¿no? El mundo pues tiene ideales con del mundo, incluso puedo recordar las cosas pasadas con cierto pesar, con cierto lamento. Ahorita que pues este año del 2020 fue un poco difícil para muchos, ¿no? En economía, en trabajo, en muchas cosas que de alguna manera vino a romper esta pandemia, el ritmo de todos nosotros. Obviamente pues uno sabe que es permitido por el Señor y que aunque para muchos es algo trágico, para nosotros es para bien. Pero en sí, muchos pueden recordar el año pasado o lo que dejaron atrás con cierto pesar y lamento. Nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos de reflexionar más bien en qué tanto hemos crecido, qué tanto crecimos en Jesús el año que dejamos, qué tanto dejamos de hacer en las cosas espirituales, qué tanto pudimos haber hecho incluso más. Aunque eso ya pues que en el pasado, pero pues nos da un aliciente para que cuando uno empieza un nuevo año, pues uno pueda tener ideales otra vez y pueda uno fijarse metas, objetivos eh, espirituales precisamente para poder nosotros crecer más en el Señor Jesús y poder crecer más como cristianos, poder ser mejores cristianos, poder ser mejores padres, mejores amigos, mejores vecinos. Eh, realmente ese es el ideal que debemos de tener nosotros como creyentes. Es por eso que es importante y es bueno hacer una reflexión acerca de lo que hemos hecho, ¿no? Y también ver, ¿no? Lo que podemos hacer este año, porque lo que cuenta es lo que es hoy, es decir, la vida que tenemos hoy de aquí en adelante. Ya lo que pasó hacia atrás, ya pasó, ya realmente ya no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar las decisiones que hemos tomado, no podemos cambiar lo que hemos hecho, pero sí podemos mejorar, sí podemos mejorar nosotros, sí podemos hacernos un ideal para poder ser mejores y obviamente de la mano del Señor o con la ayuda del Señor podemos lograrlo. El apóstol Pablo decía ahí en Filipenses capítulo 4 que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y ese es algo que también debe estar en nuestra boca, en nuestra mente, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para ideales buenos, ideales rectos, ideales justos, para poder ser mejores, mejores creyentes, mejores cristianos, que es lo que ahorita está necesitando el mundo.
es cuando más el mundo ahorita y los que están a nuestro alrededor necesitan ver la luz de nosotros, necesitan ver la luz de Jesús en nosotros para precisamente en este tiempo de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre en muchos lugares, en muchas personas, y es cuando el pueblo de Dios necesita o necesitamos eh, resplandecer. El Señor Jesús dijo ahí en Mateo 5 que somos la luz del mundo y que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, que debemos de alumbrar, dice, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese debe ser nuestro ideal y espero que lo tengas bien presente y lo tengamos presente en este tiempo que está empezando, en este año que está empezando. Y yo en lo personal, en lo particular con mi esposa, siempre meditamos un poco en cuestión de lo que debemos de hacer, y hablando con ella hace unos días yo le decía que pues este año quiero que sea diferente, ¿no? Quiero que sea distinto, o sea, no quiero que sea igual, no quiero que sea igual el año pasado, aunque pudimos hacer muchas cosas, pero queremos que sea diferente, queremos que sea mejor, y es algo que nos proponemos y esperamos con la ayuda de Dios poderlo cumplir. Entonces, pues deseo una vez más que les vaya muy bien, que tengan un excelente inicio de año de la mano del Señor Jesús, y bueno, pues vamos a empezar este tiempo de enseñanzas una vez más. Es algo que a mí en lo personal me apasiona, tengo muchas cosas que atender entre semana, el trabajo, los hijos, la familia, pendientes, pero realmente mi verdadero trabajo es este, y luego con mucho cariño, con mucho amor, deseando que sea de bendición para todos ustedes y deseando que seamos edificados en el amor de Cristo. Entonces, vamos a empezar, y bueno, le titulé a esta enseñanza, esta prédica, le titulé extendiéndonos hacia lo que está adelante. Es el título de esta prédica, y vamos a Filipenses, en la carta de Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a meditar un poco acerca de lo que podemos lograr este año, o lo que podemos tener como ideal este año. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo 13, algo que el apóstol Pablo hacía y lo que él se propuso hacer. El apóstol Pablo, ustedes lo saben, pues tuvo una conversión muy de súbito, ¿no? Un cambio de 180 grados en su vida, ¿no? Era un perseguidor, era un blasfemo, como él me lo decía, era un injuriador, a pesar de que él conocía la ley, a pesar de que él caminaba bajo la ley, era celoso de la ley, y él mismo decía que pues realmente no era alguien digno, ¿no? Y pues él tiene esa conversión, y pues Dios trata de alguna manera con él para que pueda usarlo. Y bueno, viendo un poquito la vida pasada de Pablo, pues él, como lo dice la palabra, él pues encarcelaba a los cristianos, daba consentimiento cuando los mataban, los arrastraba, así incluso que blasfemaran el nombre de Cristo, y hacía muchas cosas el apóstol Pablo, de las cuales, ¿no? De las cuales él podía lamentarse y podía llenarse de tanta culpa, puede estar lleno de tanta culpa, ¿no? Y sin embargo, cuando él tiene la conversión y cuando de repente el Señor Jesús se le manifiesta y se le revela, él tiene un cambio drástico, no nada más en cuestión del Señor, en la revelación del Señor, sino también con respecto a su vida pasada. Entonces él podía decir esto que vamos a leer ahorita con toda seguridad, y creo que él se lo propuso durante toda su vida, porque pues él tenía bien claro y bien cierto, ¿no? Lo que el Señor Jesús había hecho en él, algo que nos compartió nuestro amado Juan Blen hace 15 días, al explicarnos excelentemente bien cómo Jesús está en nosotros y cómo debemos de recibir a Jesús y cómo debemos de vivir en Cristo Jesús. Una bendición de prédica, una bendición de enseñanza. Espero que podamos volver a tenerlo con nosotros, ese es el ideal. Y bueno, el plan más bien para esta semana, para este año, perdón, y es algo que de alguna manera tenemos que tener bien presente. Entonces, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo decía con respecto a lo que él hacía. Ya en este tiempo el apóstol Pablo ya era un anciano, se puede decir, alguien maduro ya en la fe, y podía decir algo como esto. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo hacía una cosa nada más. Él no decía que sean muchas. Él no decía, miren, hago esto, pero también hago esto. Él decía, una cosa hago. Y lo que él hacía
tenía que ver con el pasado, tenía que ver con su vida pasada, tenía que ver con lo que ya había quedado atrás. Obviamente él sí comentaba su vida pasada, pero lo hacía únicamente para dar testimonio de Jesús, para poder glorificar a Jesucristo. Era para lo único que mencionaba su vida pasada. No mencionaba su vida pasada como una jactancia de lo que había hecho él, ¿no? Como muchos creyentes o muchos pueden hacerlo. Yo he escuchado muchos cristianos y muchos creyentes que de repente al mencionar su vida pasada lo hacen hasta con cierta jactancia, con cierta soberbia. Es que yo fui esto, es que pues yo cuando hacía esto me iba así, y lo hacen así como si fueran títulos o como si fueran medallas su vida pasada, todo lo malo que hicieron. El apóstol Pablo no lo hacía así. El apóstol Pablo sí dio testimonio en Hechos, por lo menos 2 veces dio su testimonio, y todo tenía que ver para glorificar, o sea, su vida, la vida que él mencionaba pasada, era para glorificar el nombre de Cristo, lo que el Señor Jesús había hecho en él. Y es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro, porque tu pasado y mi pasado solamente deben de servir para 2 cosas: para la basura y para glorificar a Jesucristo. Solamente. No para jactarse, no para vanagloriarse de lo que uno fue, de lo que uno hizo y todas las cosas malas que uno hizo, y que uno anduvo con tantas, quién sabe cuántas mujeres, y que uno hizo tantas cosas malas, y así como que para que vean que yo fui aquel. No debe ser así, porque el apóstol Pablo no decía eso, o por lo menos no es lo que la escritura nos dice que hagamos. Más bien debemos de recordar nuestro pasado como una forma de glorificar al Señor y saber que Él ha tenido mucha misericordia de nosotros. El apóstol Pablo, ya al final de su vida, vamos a verlo ahí en la primera carta a Timoteo, él decía algo, y él incluso decía que hacía ciertas cosas por una razón. En la primera carta a Timoteo. ¿Cierra? Está bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Fíjense lo que el apóstol Pablo decía acerca de su vida pasada y cómo se veía según el Señor. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía que sí, exactamente, había sido un perseguidor, exactamente había sido un injuriador, ciertamente había sido un blasfemo, pero dice que Dios tuvo misericordia de él, que fue recibido a misericordia. Tú y yo fuimos recibidos a misericordia. Si antes fuimos algo, hicimos algo malo, aplica esto: fue por ignorancia en incredulidad. Lo que yo hice anteriormente, todo lo malo que yo hice, todas las cosas, las obras malas que yo hice, las hice porque yo no conocía, hermanos. Yo no sabía que existía la justicia de Dios, aunque tenía una conciencia, pero a final de cuentas no tenía la revelación de la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios se revela en mí, entonces es cuando yo reconozco que realmente todo lo que yo había hecho había sido tan malo ante los ojos de Dios, y que realmente merecía yo un castigo. Sin embargo, el Señor, en su gran amor y misericordia, pues me recibe, así como también te recibió a ti, a misericordia. Y obviamente Él pasó por alto, no porque Él esté de acuerdo con el pecado, pero pasó por alto la ignorancia y nos recibió a misericordia. Entonces, tu pasado y mi pasado deben servir nada más para eso, hermano. No debemos de comentar el pasado para vanagloriarnos. Tampoco, ¿no? Él recordaba su pasado como lamentación y con culpa, ¿no? De que, híjole, es que yo fui así, no sé por qué fui así, y no sé por qué hice esto, no sé por qué encarcelaba, y no sé por qué hacía esto. Él no tampoco se la pasaba así en su vida. No ves en las cartas que él tenga alguna lamentación, aunque él reconocía que había sido algo malo como esto que acabamos de leer. Él más bien, él le daba el honor a Jesús, y él mostraba lo que el Señor Jesús había hecho en él. Y es lo que nosotros también debemos de demostrar. Porque si nosotros nos la pasamos
un creyente, un cristiano se la pasa recordando su pasado, y tristemente hay muchos que se la pasan recordando el pasado y todas las cosas que hicieron, es que yo he hecho esto, incluso pueden llegar a pensar que Dios no los ha perdonado. Pero de alguna manera es malo, hermanos, recordar el pasado con culpa, con lamentación, eh, con así como con pesar. Es malísimo, porque en Cristo Jesús no debe de ser así. Ahora, si nosotros estamos recordando el pasado constantemente, lo que hemos hecho o dejado de hacer o no hemos hecho, nos va a paralizar. Te va a paralizar, te va a estancar en el crecimiento de tu vida cristiana. Tristemente es lo que ha hecho en muchos creyentes, que se la pasan recordando su pasado, lamentando todo lo que hicieron, han estancado su vida cristiana, no han avanzado, no han crecido, porque todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, están recuerde y recuerde todo lo que hicieron. Entonces toda su mirada está puesta en el pasado, y pueden acabar, o están acabando como la mujer de Lot, ¿no? Por mirar hacia atrás, se paralizó, se convirtió en una estatua de sal y se quedó paralizada. Y es tristemente la condición de algunos creyentes, algunos cristianos, que se la pasan viendo su vida pasada y no se están extendiendo hacia adelante, no están aprendiendo de la palabra, no están aprendiendo de Jesús, de la guía del Espíritu Santo, y por eso su vida está tan estancada, y ha sido estancada incluso por años, porque paraliza. Ahora, él no recordaba su pasado así. Ahora, si alguien recuerda su pasado ya en Cristo Jesús, con culpa, ¿no? Y con pesar y con lamento, puede ser por varias razones. Una de ellas es porque no hay arrepentimiento. No se ha arrepentido de sus pecados. Y la otra, y que es algo peor todavía, es la incredulidad. El no creer que ya ha sido perdonado. El no creer que Jesús ya lo justificó, como nos lo enseñó Juan Blen hace 15 días, que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido comprados por su sangre preciosa, que hemos sido comprados por precio. Entonces es algo peor todavía, porque no ha creído y no se cree en la obra que hizo Jesús, y no se cree que ya ha sido perdonado, y que incluso Dios ya arrojó, ya quitó, ya olvidó, ya no recuerda absolutamente nada de su vida pasada. Vamos a Hebreos, y le va a otro texto. Hebreos capítulo 8. Ahí lo dice muy claro. En el Salmo 32, versículo 2, dice que es bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad. Es alguien bienaventurado. Creo que todos, cuando llegamos al Señor Jesús, la mayoría, los que hemos nacido de nuevo, tuvimos esa sensación de felicidad, de gozo, de esa paz, de esa armonía, de ese primer amor que todos experimentamos, lo que le llamamos el primer amor. Y es algo maravilloso, y se dio por una razón, por la revelación de Jesús, pero también porque el Señor Jesús perdonó con su sangre preciosa, nos perdonó de nuestros pecados. Entonces, al sentirnos libres, obviamente pues hay una felicidad inmensa, hay un gozo maravilloso, porque hemos sido libres totalmente, o fuimos libres del pecado, de la culpa y todo lo que veníamos cargando. Por eso, pues es una explosión maravillosa de felicidad. Pero fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 12. Es una promesa que está en Jeremías capítulo 31. Y aquí dice el Señor que va a ser propicio a nuestras injusticias. Pero dice algo maravilloso también. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está muy claro. Él dice que no se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Ahora la pregunta es esta. Si el Señor Dios Todopoderoso, que lo puede hacer y no lo hace, no recuerda nuestros pecados, los olvida, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para seguirlos recordando si ya somos justificados, si ya hemos sido perdonados? Ahora, obviamente, al ser perdonados, la culpa se va. Ya no hay nada de culpa. Cuando tuvo la visión Isaías, ahí en el capítulo 6, la revelación de Jesús, él de repente pues se dio cuenta de su inmundicia, que era hombre inmundo de labios, habitado en un pueblo de labios inmundos, ¿no? Como dice en el capítulo 6 de Isaías. Y dice que de repente el ángel dice que tocó
su boca y que dice que era limpio de su pecado. Era quitada su culpa y limpio de su pecado. Entonces el Señor Jesús cuando nos perdona, la culpa se va. O sea, cuando alguien es perdonado por Jesús, ya no hay culpa, ya no hay un pesar. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Es por eso que es malo, es malísimo estar recordando el pasado y tener lamentación por él. Y puede ser por esas razones, pero principalmente por la incredulidad, el no creer lo que el Señor dice en su palabra y lo que Él ya hizo a través de la muerte en la cruz, a través de su sangre preciosa. Ahora, yo creo fervientemente que el diablo atacaba a Pablo, así como a nosotros en esa área. Eh, yo quiero pensar que de repente el diablo, el enemigo, le decía al apóstol Pablo y le hacía recordar de repente pues todas aquellas cosas que hizo con los cristianos, ¿no? Cómo los arrastraba, cómo los sobajaba, cómo los hacía blasfemar. Y Pablo se propuso algo. Obviamente el Señor en ese tiempo, yo imagino y creo yo, que le dio entendimiento y sabiduría a Pablo, porque él estaba, a lo mejor de repente el diablo estaba abrumándolo tanto con esos dardos de fuego, ¿no? De que mira, tú fuiste esto, y acuérdate cuando lastimabas a los creyentes, acuérdate cuando los llevabas a la cárcel, acuérdate cuando mataron a Esteban, tú lo aprobaste, y yo imagino que cualquier cantidad de dardos el enemigo ponía en el apóstol Pablo, y de repente el apóstol Pablo, yo quiero pensar que él, orando con el Señor, le dijo, Señor, ayúdame. Dios le dio entendimiento y sabiduría a Pablo para poderse dar cuenta que incluso esa persecución que hubo sobre la iglesia en ese tiempo, cuando él estaba en común acuerdo con aquellos perseguidores, sirvió para bien a esos creyentes, porque en ese tiempo, cuando estaba esa persecución, se expandió la iglesia, se expandió el pueblo de Dios, entonces el Señor le dio entendimiento y sabiduría para ver que fue parte del propósito de Dios. Entonces ya el apóstol Pablo no lo veía con pesar, más bien le dio gloria al Señor de que aún en sus malos caminos, aún en su ignorancia, el Señor lo utilizó para el bien de su pueblo. Es algo maravilloso esto. Y por eso podía decir, entonces, cayó en la conclusión, voy a hacer algo, voy a hacer una cosa. Y lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, lo que acabamos de leer. Voy a olvidar lo que queda atrás, olvidando esto. Y prosigo. Él dice que lo va a olvidar. No dice, él no menciona ni tan siquiera no voy a recordar. Dice, voy a olvidar lo que queda atrás. Él se propuso una sola cosa. Por eso dice, yo una cosa hago. Y creo que es lo que debemos de hacer tú y yo, hermano y hermana. Porque si no, entonces vamos a estancarnos y no vamos a poder avanzar. Y no vas a poder avanzar, ¿no? Él dice, olvidando lo que queda, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Entonces, precisamente para que el pasado no nos paralice, para que no nos llene de culpa y para que creamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vivir el hoy, hermano. El hoy, el presente, con la mirada puesta en Jesús. Ahora, no podemos saber todo el futuro, aunque el Señor por el Espíritu Santo nos puede mostrar algunas cosas, como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13. Dice que el Espíritu Santo nos mostrará todas las cosas que habrán de venir. Él nos empieza a revelar muchas cosas, pero aunque no podamos saber el futuro inmediato, sí podemos tener ideales. Sí podemos tener ideales y proseguir al blanco como el apóstol Pablo lo decía. Ahí en Filipenses capítulo 3, volvemos al texto. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano y hermana, ¿ya olvidaste lo que queda atrás en tu vida? ¿Ya lo estás olvidando? ¿O todavía sigues cargando con tantas y tantas cosas que has hecho o dejaste de hacer o no hiciste? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está hablando de tu vida? Ciertamente olvida lo que queda atrás, ya no lo puedes cambiar. Todo lo que hablaste, todo lo que dijiste, todo lo que pensaste, todas las malas decisiones que has tomado, que hemos tomado, ya no los vamos a poder cambiar. Nunca. Sí podemos cambiar de hoy en adelante. Sí podemos ser diferentes de hoy en adelante. Sí puedes tomar mejores decisiones. Sí puedes, ¿no? En Cristo, sí puedes tener ideales rectos, ideales realmente que glorifiquen su nombre, ideales que realmente te hagan ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor creyente.
sí lo puedes tener. Porque el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Ahora, esa parte de extenderse tiene que ver con la amplitud, o sea, con ampliarse, vamos, ¿no? Y aunque el mundo esté de cabeza, como lo pintan muchos, ¿no? Si nosotros tenemos ideales buenos, santos, ¿no? Conforme a la palabra del Señor, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a ayudar y te va a ayudar a seguir y proseguir en el blanco. Un gran peligro, hermanos, en este tiempo para el cristianismo en general es que pongan o estén poniendo su mirada en las circunstancias y en las cosas que están pasando en el mundo actualmente. Y bueno, desgraciadamente es algo que pues te puede copar el ambiente, lo que está dando en el ambiente puede permear tu vida y puedes actuar y puedes pensar y puedes tener los mismos temores que tiene la gente común y corriente o la gente que no conoce el evangelio. Eso está bien para los que no conocen de Cristo, porque bueno, pues viven en base a las circunstancias, dependen de las circunstancias, dependen de si el tiempo está bien o está mal. Nosotros, hermanos, no hemos sido llamados a mirar las circunstancias. No hemos sido llamados a ver las cosas del mundo. No hemos sido llamados a ver las cosas de esta tierra. No hemos sido llamados a ver las cosas de esta vida. Hemos sido llamados a mirar las cosas eternas. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 y en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 también lo dice. Vamos a leerlo rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice qué es lo que debemos de mirar. Pero por falta de esto, a veces estamos mirando otras cosas. Estamos mirando las noticias, estamos mirando las circunstancias, estamos mirando los tiempos que están muy adversos, estamos mirando que todo va para mal. Entonces, pues, obviamente eso hace mella en tu espíritu, en lo emocional, en el alma. Y bueno, puedes caer en el desánimo, puedes caer en la tristeza, en la desesperanza. Imagínate nada más. Es triste ver a un cristiano estar así. O sea, qué triste sería lamentable que todos te vieran así, ¿no? Que nos vieran así, ¿no? Es que no sé qué va a pasar, y es que qué va a pasar con nuestra vida, y qué va a pasar con la economía, y qué va a pasar con la casa, y qué va a pasar con mis hijos. Espérate, hermano y hermana, no se trata de eso. ¿Que a poco no Dios no tiene control de tu vida? ¿Que a poco Dios no tiene control de tu salud, o de mi vida, o de lo que pasa a tu alrededor? Claro que lo tiene. Nada más que también es un tiempo de prueba para muchos cristianos, es de tiempo de pandemia. Y desgraciadamente muchos a lo mejor no pasan esa prueba. Entonces tenemos que pasar la prueba. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesús y creyendo en su palabra y en lo que dice. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, no dice algunos, no dice nada más los pastores, los líderes, dice todos. Mirando, dice, a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En capítulo 4, versículo 18, dice también lo que debemos de mirar y lo que no debemos de mirar. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Entonces dice, no debemos de mirar las cosas que se ven. Todo lo que se ve actualmente, hermanos, en la actualidad, está de cabeza, está hecho un caos, o va a estar hecho un caos. Pero nosotros, según lo que dice la Escritura, no estamos llamados a ver las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, dice la palabra, son temporales. Pero las que no se ven, dice, son eternas. Entonces, las cosas que nosotros como cristianos estamos llamados a ver son las eternas, las celestiales, las que tienen peso en nuestra vida, no las cosas que se ven. Y si tú te la pasas viendo las cosas que se ven en esta tierra, ¿sabes qué? Vas a encontrar desánimo, vas a encontrar tristeza, vas a encontrar desesperanza, vas a encontrar caos. Pero si tú ves esto o vemos esto, entonces vamos a encontrar la paz del Señor, vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar aliento, vamos a encontrar ánimo para seguir adelante, la fortaleza para seguir adelante, sabedores de que el Señor está con nosotros y está de nuestro lado. Qué maravilloso es eso. Y dice que si miramos la gloria del Señor, vamos a ser transformados a la imagen, a su imagen,
Es algo maravilloso. Son promesas, hermanos, que están aquí en la palabra del Señor. Son esas promesas las que nos deben, ¿no? Nos deben de alentar a seguir. Entonces, si somos llamados a mirar las cosas eternas y no las de esta vida, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se batalla con las mismas cosas cada año? ¿O por qué batallamos con las mismas cosas cada año? ¿Por qué cristianos o por qué siguen batallando con su conducta, por ejemplo, ¿no? Con su forma de ser? ¿Por qué su conducta les ha llevado a tener relaciones indebidas? ¿Por qué su conducta los ha llevado a tener enemistades? ¿Por qué su conducta de cada año, parece que va de mal en peor? O sea, no como dice la palabra de gloria en gloria, sino va de mal en peor, así como aplicando el dicho del mundo, de mal en peor. O sea, su conducta va de mal en peor y cada año parece que son peores, ¿no? Más enemistades, más pleitos, más situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué siguen batallando con su carácter? Muchos, ¿no? ¿Por qué su carácter sigue causándoles problemas a su familia? ¿Por qué su carácter sigue causándoles problemas a los que los rodean? ¿Por qué no pueden tener amistades sanas? Amistades realmente con las que puedan edificarse. Yo conozco hermanos y cristianos que no les conozco una sola amistad. Una sola amistad. O sea, que digan, este es un hermano querido, un hermano con el que puedo tener una amistad. No conocidos cristianos, no, amistades. Alguna razón, o por alguna razón ha de ser. Porque cuando un creyente camina en el Espíritu y camina en la armonía del Espíritu, va a tener comunión con otros creyentes. Difícilmente va a estar enemistado con alguien. Difícilmente. Difícilmente. Puede haber desacuerdos, pero no enemistades. Podemos tener desacuerdos en muchas cosas, pero no enemistades. Y desgraciadamente hay muchos creyentes que están enemistados con otros creyentes. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Caminan en la carne, aun cuando en su boca digan, Señor es mi Señor, es mi Salvador, y a lo mejor hablan de la palabra, y a lo mejor se congregan bien, a lo mejor hacen todo, pero siguen batallando con lo mismo, con las mismas cosas cada año. En su matrimonio, ¿no? Todos los mismos problemas cada año con el matrimonio, los mismos, nunca no han podido avanzar, no han podido superar problemas, no han podido superar circunstancias, cosas en su matrimonio y siguen bateando exactamente con lo mismo. Se proponen que año ser diferente y pasan los meses o los primeros días del año y siguen bateando con las mismas cosas. ¿Por qué será? Con lo material, incluso con lo económico también. Es decir, podemos hablar de tantísimas cosas, ¿no? Tantísimas cosas que desgraciadamente muchos batallan y no han superado. No han superado y parece que ya se conformaron y parece que ya se hicieron la idea que su vida va a ser así. Y eso está algo triste porque aquí lo dice la palabra, que somos transformados, dice, de gloria en gloria. Entonces, eso quiere decir que cada año que pasa, que cada año que Dios nos permite vivir, y no nada más cada año, sino cada vez que estemos conscientes de esto, vamos a tener un mayor estado de gloria en nuestra vida. Entonces, podríamos decir que cada vez que cae un año, vamos a decir, este año fue mejor que el antepasado, ¿no? Pude crecer más en esto, pude mejorar en esto, pudimos hacer mejores cosas, pudimos tener más cosas en este año, decir, y este año que viene quiero hacerlo mejor. Debemos ir de gloria en gloria. En todas las áreas, ese es el ideal. Y son ideales buenos, hermanos, que debemos de tener para precisamente cumplir el llamado de Dios, cumplir el propósito de Dios. Desgraciadamente muchos, ¿no? Muchos, pues no han entendido esto. ¿Por qué? O no han crecido, o no han superado muchas cosas, porque no se han extendido, no se han ampliado en su vida cristiana. Ahora, pues ¿cómo se amplía o cómo nos extendemos en nuestra vida cristiana? El apóstol Pablo aquí nos da el Espíritu Santo por medio de él nos da pues aquí la revelación, cómo nos podemos extender. Y regresemos a Filipenses capítulo 3 y ruego a Dios de que pues el ideal para nosotros este inicio de año. Ya vimos que hacía algo, ¿no? Olvidando y extendiéndose hacia lo que está adelante. ¿Qué estaba delante de él? Lo dice en el versículo 14. Dice, prosigo a la meta. O sea, él sabía que había una meta por llegar, ¿no? Él regularmente comparaba y siempre comparó la vida cristiana con una carrera. Dice, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, hay muchos llamados, pero el apóstol Pablo dice aquí que hay un llamado supremo. Y ese llamado supremo es el que él perseguía. Ese llamado supremo, él es el que él anhelaba. Él es el que él estaba deseoso de seguir. Por eso el título de Filipenses 3 es Prosigo al blanco. Por eso ahí tú lees el capítulo 3 y dice que lo tiene por basura todo aquello que él fue. Aún así todo lo que él pudo haber conocido, el conocimiento que él tenía y lo que pudo haber hecho en su vida pasada era basura. Con tal de agradarle, con tal de conocerle, a fin de conocerle, a fin de estar cerca de él, a fin de estar más. Entonces, de alguna manera, él tenía un blanco, tenía un objetivo, tenía una meta. Y era este llamado supremo. Y obviamente aquí podemos ver que el llamado supremo es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros como cristianos tenemos muchos llamados, somos llamados a predicar, somos llamados a evangelizar, somos llamados a discipular, somos llamados a muchas cosas, pero solamente tenemos un llamado supremo y ese es el que todos tenemos y debemos de tener. Y está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Ya lo conoces el texto, pero vamos a leerlo, por favor, rápidamente que se acabe el tiempo. 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el llamado supremo es ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Era lo que perseguía el apóstol Pablo, era lo que él tenía como ideal, parecerse más a Jesús, y es el ideal, el llamado supremo que tú y yo tenemos, parecernos más a Jesús. Y si queremos cumplir este llamado supremo, debemos, como el apóstol Pablo decía, debemos extendernos, debemos ampliarnos en nuestra vida cristiana y obviamente al hacerlo vamos a poder cumplir este llamado y vamos a poder ser mejores. Ahora, ¿cómo nos extendemos? No hay mucha complicación, hermano, es lo que venimos escuchando desde que nos convertimos. Nada más que a veces no lo hemos atendido, o lo hemos desatendido, o hemos sido negligentes, o no hemos sido constantes. Nos extendemos y nos ampliamos con la oración. Un buen propósito para este año, ¿no? Más allá de lo que puedas lograr en lo económico, ¿por qué no decides o por qué no decidimos ampliarnos más en la oración? Hermano, no podemos vivir como el mundo vive, igual. O sea, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo nos levantamos? La gente común y corriente, la gente que no conoce al Señor, se levanta, piensa en su trabajo, piensa en lo que tiene que comprar, gastar, todo eso, etc. Pero uno como creyente, como cristiano, somos llamados, vamos, y es algo que debemos de procurar, y espero que este año sea así, ampliar nuestra vida de oración. Si tú no estás acostumbrado a orar antes de salir de tu casa, ¿por qué no te das un propósito para poderlo hacer? Que puedas tener un tiempo de oración antes de salirte de tu casa. O sea, que lo hagas como devoción. Somos hombres y mujeres comprometidos, y lo puedo decir así. O sea, yo no puedo decir que tú no eres un hombre o una mujer comprometida. Claro que lo eres. Basta ver tu forma de trabajo, o basta ver a lo que te dedicas. Porque si no fueras comprometido o no fueras comprometida, pues no harías nada. Si tienes un trabajo, te comprometes con él. Y sabes que tienes que cumplir. A veces que no tienes ganas. Porque hay veces que no le dan ganas a uno de trabajar. Yo le he dicho a mis hijos, a veces no tengo ganas de trabajar. Tengo ganas a veces de quedarme, no hacerlo. Pero lo hago, ¿por qué? Porque me comprometo con el trabajo y sé que es un medio para poder sostenerlo. Es un medio que Dios me da. Entonces, de alguna manera estás comprometido. En alguna área siempre te vas a comprometer. O sea, no puedes decir que no. En algún área. Desgraciadamente, las áreas que más descuidamos en cuestión del compromiso es en las espirituales. O sea, sí nos podemos comprometer en un trabajo, sí nos podemos comprometer con alguna área de nuestra vida cotidiana, pero con respecto a la oración, al discipulado, a la lectura de la palabra, ahí no nos comprometemos. Ahí le damos vueltas, lo posponemos, somos negligentes, perezosos, no somos constantes, y es por eso los resultados. O sea, no es de extrañar los resultados en muchas familias. ¿Por qué? Porque hay una falta de oración, hay una falta de compromiso con la oración, hay una falta de compromiso con la lectura, consigo mismos, con su carne. Son estos ideales, hermanos, que yo te quiero proponer y quiero que lo podamos perseguir
porque es lo que nos va a conformar a la imagen de Jesús. Si tú tienes más tiempo de oración y tenemos más tiempo de oración, obviamente el Señor te va a llenar del Espíritu Santo, vas a poder conocerlo mejor y vas a poder ser transformado de gloria en gloria en su imagen. En lectura de la palabra igual lo mismo. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios porque no lee la palabra. Y entonces toda su vida y todas sus decisiones las basan en lo que piensan, en lo que creen, como cualquier persona del mundo. O sea, todas sus decisiones están basadas en eso y no en base a lo que dice el consejo de Dios. Y es por eso tanta metida de pata. Y por eso tanto tropiezo. Porque no está nada conformado a lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, si no leemos, hermanos, si no nos interesa la lectura, entonces difícilmente vamos a poder realmente cumplir este llamado y extendernos y ampliarnos. Debes de proponerte, hermano y hermana, y debemos de proponernos, yo me incluyo contigo. Uno de los propósitos que nos hicimos mi esposa y yo este año, y mi esposa y cada año incluso lo estamos afirmando y reafirmando, es que podamos leer más y podamos orar más y podamos estar más cerca del Señor, independientemente de lo que hagamos, a lo que nos dediquemos o lo que hagamos. Esa es nuestra prioridad. Es una cuestión de prioridades y debemos de ordenar las prioridades en nuestra vida. Y si por prioridades no tienes la oración, la lectura, hermano, entonces estás perdido, estás perdida. Perdóname que te lo diga, porque no podemos caminar en la vida cristiana como las personas del mundo caminan normales. Entonces un cristiano que no lee, que no ora, hermano, ¿no? Está perdido, es una persona muerta. Lo puedo decir así. Porque el Señor Jesús dijo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un reto, y te digo, me estoy hablando a mí también, hermano. O sea, porque esto es para mí también. Yo me incluyo, estoy junto con ustedes. No lo digo nada más porque sí. O sea, yo es algo que le he dicho al Señor, Señor, yo quiero este año proponer en mi corazón tener más tiempo de lectura, más oración, Señor, estar más tiempo contigo, porque es algo que es algo que va a llenar mi vida y aunque no tenga ganas, aquí estoy. Así como cuando no nos dan ganas de ir a trabajar y vamos, así también, Señor, mira, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy, Señor. Y vas a poder ver cómo el Señor te va a fortalecer y te va a ayudar para que sigas adelante y vas a tener cada vez más hambre y más hambre de orar y de leer su palabra. Es el ideal. Y ya se me está acabando el tiempo. Pero bueno, si se me corta por Zoom, hermanos, perdón, si se me corta por Zoom, voy a continuar por el YouTube y ya lo pueden terminar ahí. Pero de hecho ya estoy acabando. Entonces, son ideales, ¿no? En pureza también, hermano, ¿no? ¿Por qué no nos comprometemos a tener más pureza? Nosotros que somos hombres, todos tenemos problemas visuales o tentaciones visuales, más nosotros como hombres, pero a lo mejor, ¿por qué no proponemos tener más pureza visual? Guardamos nuestros ojos, ¿no? Nuestros labios también, más pureza de labios, ¿no? O sea que evites, ¿no? Evitemos las palabras altisonantes, evitemos palabras que ofendan, ¿no? Somos llamados a bendecir, hermanos. Somos llamados también a tener un lenguaje cuerdo, un lenguaje realmente que también glorifica a Dios. No puedes estar usando tu boca para bendecir y para maldecir. No puedes estar usando tu boca para maldecir a tu familia, para maldecir a los vecinos, a los que conoces, y con la misma boca puedes estar bendiciendo a Dios. No lo puedes hacer, hermano. Dice Santiago, no debe ser así. Por eso Dios a lo mejor no puede usarte, o no puede usar a muchos creyentes, porque su boca la utilizan para maldecir. Está llena, llena, llena de cosas corrompidas. Cosas corrompidas, y no debe ser así. Si realmente queremos que Dios nos use y que seamos portavoces de Dios, ¿no? Entonces debemos de limpiar nuestra boca de las malas palabras, de las palabras ofensivas, de las palabras que ofenden, que hieren, que lastiman, todo este tipo de cosas. ¿Por qué no te comprometes y por qué no te propones este año a ser menos ofensivo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los que te rodean, o con los que te encuentres, con los que te ofenden? Son buenos ideales. Eso es extenderse, eso es ampliarse, hermanos. Porque solamente así vamos a poder proseguir a la meta. Solamente así vamos a podernos ampliar. Solamente así vamos a poder crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Y solamente así vamos a poder glorificar a Él. Y solamente vamos a poder darle honor a su nombre. Y vamos a poder agradarle. Vamos a poder vivir. Y es algo difícil, hermano, porque desgraciadamente algo se tiene que sacrificar. Algo se tiene que crucificar. Y desgraciadamente muchos no están dispuestos a crucificar nada ni a sacrificar nada. Por eso no hay crecimiento. Por eso no hay amplitud. Porque evidentemente para el crecimiento y para poder crecer y para poder ampliarse, algo se tiene que sacrificar. Y desgraciadamente muchos se han conformado y se han contentado con llevar su vida así como cualquier persona común y corriente. Trabajan como las personas normales, viven como las personas normales, no están dispuestas o no se han comprometido a extenderse y hacer algo más. Y por algo más me refiero a lo que estamos hablando, ¿no? Y tiene que ver con la obra del Señor igual. Todo tiene que ver con eso. Entonces, de alguna manera tienes que comprometerte con algo en la obra, hermano.
Digo, es opcional a final de cuentas, ¿no? Si lo quieres hacer, obviamente el Señor pues no nos va a condenar si no lo hacemos, ¿no? Pero nos vamos a perder de muchas bendiciones, hermano y hermana. Entonces, debes de tener en cuenta todo esto. Y debes de retomar ideales y debes retomar cosas que a lo mejor un día hiciste y las dejaste de hacer por alguna razón. Acuérdate, en la segunda carta, en la primera carta de Juan, perdón, en el capítulo 2 versículo 20 y versículo 27, dice que hemos recibido la unción del Señor. Y que esa unción del Señor nos va a enseñar todas las cosas. El versículo 27 dice que no va a haber necesidad que nadie nos enseñe, pues la misma unción nos va a enseñar todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Dice, según ella os ha enseñado permanecer en Él. La pregunta es, ¿cómo te ha enseñado la unción, hermano? El Espíritu Santo, ¿cómo te ha enseñado desde un principio? Haz un recuento de tu vida pasada y cuando conoces al Señor, ¿y qué es a lo que te guió el Señor? ¿Qué es a lo que te guió el Señor? A lo mejor te guió a que te guardaras en pureza de labios, a lo mejor te guió a que ofrendaras, a que diezmaras, a que te lo guió de manera personal, porque acuérdate que la guía del Espíritu Santo es personal y nos guía. Y a lo mejor muchas veces dejamos de hacer cosas y es por eso que perdemos bendiciones y perdemos muchas cosas que el Señor nos quiere dar. Entonces, pues yo te animo, hermano y hermana, una vez más, a que atendamos juntamente esta palabra, que podamos extendernos este año. No va a ser fácil, hermano, es difícil porque obviamente pues significa, ¿no? Apartar un tiempo, pero es un tiempo que vas a apartar que no va a ser perdido. ¿Cuánto tiempo perdemos en otras cosas, hermano y hermana? Y sin embargo, esto que le damos al Señor va a ser remunerado y el Señor, acuérdate, no se queda con nada. Él siempre remunera muchas cosas que nosotros hacemos por Él y confío en que lo va a hacer si insistimos en esto. Entonces, pues yo te agradezco en serio la verdad el que una vez más estés aquí, confío en que es de bendición esto que acabamos de ver y te animo a que tengas como ideales este año esto, que te propongas en tu corazón hacer diferente, que tu vida no sea igual en este año, que como el apóstol Pablo dijera, olvides lo que queda atrás y te extiendas a lo que está delante y prosigas a la meta, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, que es hacernos conforme a su imagen y semejanza. Dios te bendiga, Dios te guarde y estamos en contacto. Bendigo tu vida, la vida de tu familia. Deseo que seas prosperado en todo, así como en todas las cosas y próspera tu alma. Y que la paz del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios los bendiga y Dios los guarde.